Buenas tardes, jóvenes del primero de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Qué características tiene el reino Plantae y cómo los clasificamos? Situación significativa. ¿Has escuchado hablar del reino Plantae? Pues bien, este reino hace referencia al conjunto de plantas y seres vivos que tienen la posibilidad de desarrollar su propio alimento. Los humanos utilizan solo un reducido porcentaje de plantas solo para su alimentación, cobijo y medicinas. A la cabeza de la lista está el arroz, el frijol, el maíz, las legumbres. De los vegetales depende el sustento de muchos países, pero aún tiene más importancia para la humanidad debido a los beneficios indirectos obtenidos de todo el reino vegetal, que es el que realiza la fotosíntesis y nos ha suministrado oxígeno suficiente para subsistir. Y no solo eso, sino también sujetan los suelos evitando la erosión de estos. Debido a que las plantas pueden fabricar sus propios alimentos, es el primer paso de muchas de las cadenas alimenticias en el mundo. Las plantas pueden vivir en lugares secos o con agua elevados o bajos, calientes o fríos. Los seres humanos no pueden vivir en un mundo sin plantas. Así que es muy importante proteger los lugares en donde hay plantas. De lo expuesto podemos preguntarnos, ¿qué características tiene el reino Plantae? ¿Cómo se clasifican las plantas? ¿Qué importancia tienen las plantas de tu comunidad? Ejemplos. Logro de aprendizaje. Explica en base a fuentes con respaldo científico qué características y cómo se clasifican las plantas para su mejor estudio y utilidad para el ser humano en medicina, industria, agricultura y ambiente. Producto. Realiza un mapa mental en SmartTools u otra aplicación virtual. Si no tienes internet, puedes hacerlo manual. Sobre las características y la clasificación de los seres vivos del reino Plantae. Criterios de evaluación. Explica las características del reino Plantae. Explica los criterios de clasificación de las plantas y propone ejemplos de su entorno. Explica la utilidad para el ser humano de las plantas en la medicina, industria, agricultura y ambiente con ejemplos. Elabora un mapa mental que contenga las características, clasificación e importancia del reino Plantae. Reino Plantae, también llamado metafita o vegetal. El reino vegetal agrupa aproximadamente unas 298.000 especies que pueden encontrarse en el medio terrestre o en el medio acuático. La Tierra tiene más de 80.000 especies de plantas que son comestibles. La humanidad consume generalmente de esas 80.000 solamente 30 tipos. ¿Ya? El 90% de la dieta de los vegetales está basado en ese 30 tipo de plantas. Significa que hay más plantas que el ser humano no lo consume en gran cantidad. 70.000 especies de plantas se utilizan en medicina y solo 1% de las variedades de plantas han sido estudiadas por su potencial medicinal. ¿Qué significa? Que existen muchas plantas que tienen muchas propiedades medicinales que todavía no se han estudiado. El 80% de los bosques originales de la Tierra han sido diezmados o destruidos. ¿No? Ese es un gran problema. Y lo peor de todo es que siguen en auge. Son estudiadas por la botánica o fitología. Entonces la ciencia que estudia las plantas se llama botánica o también llamada fitología. La botánica criptogámica se encarga del estudio de aquellas plantas que no tienen flores. Y la botánica fanerogámica se encarga del estudio de las plantas que tienen flores. Características de las plantas. Las plantas son pluricelulares, ¿no? Podemos encontrar varias células en una planta. Estas células pueden llegar a formar tejidos, miren. Por ejemplo, acá tenemos tejido meristemático, que es de crecimiento, tejido epidérmico, que recubre las capas de la planta, tejido parenquimático, que es un tejido funcional, ¿no? Por ejemplo, para la fotosíntesis. Y tenemos el súbero o corcho, que también, ¿no es cierto?, es un tipo de tejido epidérmico. El tejido conductor que lleva la savia bruta y elaborada en las plantas. Entonces, están formadas por varias células, ¿no? Las plantas son pluricelulares porque están formadas por muchas células que estas forman tejidos e inclusive los tejidos forman órganos en las plantas. Sus células son eucariotas. ¿Ya? Hemos dicho por qué son eucariotas, porque tienen un verdadero núcleo. Además, las plantas poseen una pared celular que principalmente está hecha sus células, esa pared celular, de celulosa. Las plantas poseen cloroplastos, que es un pigmento que posee
que son estructuras que poseen el pigmento llamado clorofila, que les da ese color verde a las plantas y les sirve justamente para realizar la fotosíntesis. Entonces, como realizan fotosíntesis, su nutrición es autótrofa, elaboran su propio alimento. Las plantas no tienen capacidad de desplazamiento, no se puede ir de un punto hacia otro, están plantadas, de ahí ese nombre, vivan fijas al suelo, pero sí se pueden mover, ¿no? Por ejemplo, las flores se pueden cerrar o abrir, incluso hay plantas que sus hojas se mueven. Entonces sí hay movimiento en las plantas, pero no hay desplazamiento. Órganos de las plantas. Las plantas tienen los siguientes órganos: la raíz, el tallo, las hojas y, bueno, acá no se ve, las flores. ¿Ya? Veamos a ver cosas importantes aprovechando el dibujo. Entonces, la raíz generalmente se encuentra bajo tierra. ¿Ya? También puede haber raíces aéreas, pero normalmente están bajo tierra. ¿Para qué le sirven las raíces a la planta? Para fijarlas justamente al suelo, para que las plantas absorban el agua y las sales minerales que tiene el suelo. Y en algunos casos, algunas raíces acumulan sustancias de reserva, ¿no? Como en el caso de la beterraga, por ejemplo. En las raíces podemos encontrar los pelos absorbentes, que permiten el ingreso de agua y sales minerales hacia la planta. En la punta de las raíces encontramos las zonas apicales, ya sea de raíces principales o secundarias, ¿no? Terminan una especie de capuchón que se llama cofia. Es el lugar donde las células se multiplican porque la raíz está en crecimiento. En el caso del tallo, normalmente los tallos son aéreos, pero pueden haber también tallos subterráneos. Por ejemplo, el tubérculo de papa es un tipo de tallo subterráneo. Los tallos mantienen a las plantas erguidas y les sirven de soporte a los órganos que tienen, como en el caso de las flores y las hojas. Además, el tallo sirve para almacenar agua, como en el caso de los cactus, y también les sirve para almacenar sustancias de reservas alimenticias en algunas plantas, como en el caso de la papa, ¿no? El tallo subterráneo o el mismo caña de azúcar. En el tallo podemos encontrar los nudos, que son pequeños abultamientos a lo largo de este. En ellos se insertan las hojas y las ramas, que son partes, lógicamente, las ramas del tallo. El tallo crece en longitud porque en la parte terminal se encuentran las yemas, las denominadas yemas apicales. Otro órgano de las plantas son las hojas. Generalmente son verdes porque ahí se realiza la fotosíntesis, debido a que ahí está la clorofila. También las hojas sirven para realizar respiración y transpiración en las plantas. En las hojas encontramos, ¿no es cierto?, la parte ancha que se llama el limbo. La cara superior de la hoja se llama haz y la cara inferior se llama embés. La parte que sujeta, ¿no es cierto?, a la hoja hacia el tallo se denomina peciolo, ¿no? Este tallito pequeño. En el embés de la hoja podemos encontrar lo siguiente, miren. Células, y hay unas células que tienen como poros. Estos poros se llaman estomas. A través de los estomas, las plantas hacen la respiración, intercambio de gases, e incluido pueden hacer la transpiración, ¿no? Entonces ahí están las partes de la planta que ya hemos comentado: hojas, tallo, raíz, y nos faltó la flor, ¿no?, que es la parte de la planta responsable de la reproducción sexual en las plantas. Más adelante vamos a hablar de reproducción en las plantas en otro capítulo. Clasificación de las plantas. Aparte de los musgos y helechos que se encuentran en zonas húmedas, nosotros podemos decir que de manera sencilla las plantas las podemos clasificar en hierbas, arbustos y árboles. Es una clasificación sencilla. Las hierbas se caracterizan porque tienen un tallo flexible y blando y son de color verde ese tallo. Por ejemplo, ahí tenemos el trigo, el mastuerzo, el maíz, la quinoa y la mancae, ¿ya? Los arbustos se caracterizan porque su tallo ya es leñoso ya, no significa que es duro, ya podemos hablar de un tronco acá, el cual es muy corto, no son grandes los arbustos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el achiote, el romero, la hierba luisa, el té, ¿ya? Entonces eso es un arbusto. Y los árboles ya tienen un tallo que es un tronco más largo y más duro, lógicamente, y tiene ramas en gran cantidad, y está a cierta distancia del suelo, o sea, ya son grandes. Por ejemplo, está la caoba, el molle, el algarrobo. Una clasificación científica del reino Plantae es la siguiente, basándonos en los siguientes criterios: la presencia o no de vasos conductores, la presencia o no de flores y semillas, y la presencia o no de frutos. Estos tres criterios nos van a servir para clasificarlos en los grupos que ya vamos a ver, ¿ya?
Entonces, según los vasos conductores podemos estar hablando de que hay plantas no vasculares y plantas vasculares. Las plantas no vasculares no tienen vasos conductores. Por ejemplo, ahí tenemos las briofitas, ¿no? Dentro de ellas están los musgos, las hepáticas y los antoceros. Y las que tienen vasos conductores significa que por ahí van a llevar la savia a través de todo el cuerpo de la planta, la savia bruta, la savia elaborada, ¿ya? A través del xilema y el floema, que son los vasos conductores. A eso le vamos a llamar plantas vasculares, ¿no? Que son las plantas más conocidas. Según la presencia de flores y semillas, las plantas vasculares se pueden dividir en plantas sin flores ni semillas, o también conocidas como pteridofitas. Entonces, esas plantas vasculares, si no tienen flores ni semillas, se llaman pteridofitas. Ahí, por ejemplo, tenemos a los helechos. Y las plantas con flores y semillas, ¿no? Que también son vasculares, lógicamente es otra clasificación, ¿no? Ahí tenemos a las gimnospermas, las angiospermas, por ejemplo. Ya lo vamos a ver después. Según la presencia de frutos, las plantas con flores y semillas se dividen en plantas que no desarrollan frutos. Esas son las gimnospermas. Por ejemplo, ahí tenemos los pinos. Y las plantas que tienen flores y semillas y desarrollan frutos se llaman las angiospermas, que son las plantas que más conocemos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a la palta, a la rosa, ¿no? Etcétera, etcétera. Las plantas más comunes. Siguiendo estos tres criterios, entonces vamos a tener 4 grupos de plantas: las briofitas, las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. Entonces, detallamos ahora sí estos grupos y más adelante lo hacemos mejor todavía el detalle. A ver, como un resumen, las briofitas, ahí tenemos a los musgos y hepáticas. Seguramente cuando has ido a la sierra donde hay lugares húmedos, has visto, ¿no es cierto?, que en las rocas crecen así como una especie de pastito verde, bien pegado a la roca. Eso es un musgo, ¿ya? Entonces, los musgos y hepáticas son las plantas más sencillas que existen. Son plantas pequeñas, no tienen flores, no tienen frutos y no tienen vasos conductores. Esas son sus características. Las pteridofitas ya tienen, ¿no es cierto?, vasos conductores. Ahí tenemos a los helechos, los licopodios y los equisetos. Seguramente conoces a un helecho, que es una planta ornamental. También viven en lugares húmedos. Son plantas de tamaño medio, ¿ya? O sea, ya no son tan pequeñas como los musgos, ¿no?, como las briofitas. Acá ya hay vasos conductores, pero no tienen flores y no tienen frutos tampoco. En el caso de las gimnospermas, estas plantas ya tienen vasos conductores, tienen flores primitivas, o sea, sí hay flores, pero ya no presentan frutos. Esas flores primitivas se llaman conos o piñas, ¿ya? La mayoría son árboles o arbustos, ¿no? Ahí tenemos el pino, el cedro, los cipreses, por ejemplo. Y las angiospermas son aquellas plantas que tienen vasos conductores, tienen flores verdaderas y tienen frutos, ¿no? Muchas son hierbas, otras son arbustos y otras son árboles. Por ejemplo, tenemos el geranio, ¿no?, como hierba. Tenemos la granadilla, la granada, perdón, que es un arbusto. Y tenemos el roble, tenemos el palto, el guavo, ¿no es cierto?, que ya son árboles ya. Filogenia de las plantas. Las plantas incluyen una gran variedad de especies, ¿ya? Pero se considera que las plantas han surgido de sus ancestros, que han sido un alga verde ancestral, ¿no? Las algas verdes son las que se parecen más a las plantas actuales. ¿Por qué? Porque tienen pigmentos como clorofila y pueden almacenar sustancias de reserva como almidón, que justamente lo hacen las plantas. Entonces, esa es la filogenia de las plantas. Ahora detallamos estos grupos de plantas. Comenzamos con las briofitas. Dentro de ellas tenemos a los musgos y hepáticas, ¿ya? Son plantas que viven en lugares muy húmedos. Las briofitas fueron las primeras plantas que conquistaron el medio terrestre, ¿no? Cuando apareció la vida en la tierra, comenzó en el mar. Y los primeros seres que hicieron fotosíntesis, recuerdan, fueron las algas. Pero eran acuáticas, ¿no? Y de ahí comienzan a aparecer las primeras plantas terrestres, que fueron las briofitas. Esto fue posible gracias al tejido impermeable que cubre todos sus órganos e impide que se sequen y mueran. ¿Qué significa esto? Que ya había un tejido epidérmico en estas plantitas llamadas briofitas. Por otro lado, este tejido posee orificios que permiten el intercambio de gases, ¿no?, para que las plantas puedan respirar en ambientes terrestres. Los musgos y las hepáticas son plantas pequeñas, dependen del agua para su reproducción, por eso que viven en ambientes muy húmedos, ¿no?, y con bastante sobra, porque la desecación, el sol fuerte, no les permite desarrollarse. ¿Qué características más descartadas podemos encontrar en este grupo de plantas llamadas musgos y hepáticas? Primero, no tienen vasos conductores.
No hay xilema, no hay floema, por lo tanto absorben el agua a través de la superficie del cuerpo de la plantita. Otra característica de las briófitas: carecen de raíz, tallo y hojas verdaderas. No es que no lo tengan, sino que no son verdaderas, ¿ya? Por ejemplo, las raíces, acá tenemos una briófita, miren, un musgo. Su raíz se llama rizoide, su tallo se llama cauloide. De ahí sale un filamento, de cual crece una cápsula en donde se forman las esporas, que son sus estructuras de reproducción, ¿ya? Entonces, tenemos entonces el rizoide es la raíz, el cauloide es el tallo, me olvidaba, y este de acá, el filoide, son las hojas, ¿ya? Entonces, carecen de raíz, tallo y hojas verdaderas, ¿ya? Tienen otros nombres diferentes. Entonces, se reproducen a través de unas estructuras que se llaman las esporas. Estas esporas se forman en unas cápsulas que están ubicadas al final de un filamento, como se observa en este dibujo, que sale justamente del cauloide, de especie de tallo, ¿no? En determinada época las cápsulas se van a abrir y las esporas son dispersadas por el viento, ¿no? Caen en un lugar húmedo y germinan y forman nuevas plantitas de musgos o nuevas plantitas de briófitas. Ahora pasamos al otro grupo de plantas llamadas las pteridofitas. Ahí las más importantes o más conocidas son los helechos. Y hay otra que nosotros conocemos de repente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar una plantita que se llama la cola de caballo. Es el equiseto. Las pteridofitas son los helechos y otras plantas conocidas y poco conocidas como los licopodios y los iquisetos. Los helechos son plantas de regular tamaño. Hay helechos, ¿no es cierto?, de algunos centímetros a algunos, ¿no es cierto?, que pasan el metro de longitud. Como los musgos, los helechos también viven en lugares frescos y donde hay bastante humedad y sombra. Ya necesitan bastante humedad y sombra, recuerden eso, igual que los musgos o los briófitas. ¿Dónde se encuentran estos? Por ejemplo, en las partes bajas de los bosques o cerca de los cursos de agua, donde existen justamente esas condiciones. Principales características de las pteridofitas. Estas ya poseen vasos conductores, xilema y floema, ¿ya? Que son los encargados de distribuir las sustancias en todas las plantas. La denominada savia, ¿no? Savia bruta y la savia elaborada. Presentan raíz, ya tienen tallo y ya tienen hojas. Su tallo, bueno, como cualquier planta, pero su tallo es subterráneo, ya no es un tallo aéreo. Ya, esto no es el tallo es subterráneo, está debajo de la tierra. Se le llama rizoma, realmente su nombre. Y es un tallo horizontal, no es vertical sino horizontal. De este tallo salen las denominadas hojas. Estas son las hojas, o también conocidas como frondes. Realmente son hojas compuestas. Tienen varias divisiones, miren. La raíz crece, ¿no es cierto?, al costado del rizoma. Estas son las raíces, los que están al costado de este rizoma, ¿ya? ¿Y para qué le sirven justamente esa raíz? Para absorber el agua y fijar la plantita al suelo. También se reproducen por esporas, y estas esporas se producen en unas estructuras llamadas esporangios, ¿ya? Si tú de repente has visto un helecho y has visto, ¿no es cierto?, en unos abultamientos pequeños de color marrón, esos se llaman soros, que no son otra cosa que esporangios donde se desarrollan las esporas. Se encuentran en la parte posterior de los frondes u hoja compuesta. Ahora pasamos a las gimnospermas, ya son plantas más convencionales para nosotros. ¿Ya? Son un grupo también antiguo de plantas en relación a las angiospermas, que son las más modernas. Se caracterizan estas plantas porque ya, a pesar de que ya tienen vasos, ya tienen tejido vascular, ¿no es cierto?, tienen además flores, tienen semillas, tienen flores, pero no tienen frutos, ¿ya? Y sus flores son rudimentarias. Características principales de estas gimnospermas. Generalmente son de hoja perenne, que significa que su hoja no se les cae, ¿ya? Conservan sus hojas durante todo el año. Sus hojas son duras y fuertes, tienen forma de aguja, como en el caso de los pinos. Mira, por ejemplo, estas hojas parecen como agujas. Otras tienen formas como de escamas, en el caso de los cipreses. No sé si has visto unos arbolitos que parecen árboles pequeñitos de Navidad, esos son los cipreses. Sus semillas no están protegidas, ¿no? Sus semillas son desnudas. ¿Ya? Esto ocurre porque no tienen fruto. El fruto realmente es el que cubre las semillas en las plantas que conocemos, pero acá no lo tienen. Tienen flores pequeñas y son poco llamativas y se llaman conos, o también conocidos como piñas. No sé si has visto esto de acá en Navidad, en los arbolitos o en los nacimientos. Eso lo tienen de los pinos, por ejemplo. Cada individuo posee dos tipos de conos, masculinos y femeninos, ¿ya?
El grupo más numeroso de las gimnospermas son las denominadas coníferas. Ahí están los pinos y los cipreses. Los conos masculinos de estas plantitas se agrupan en los extremos de las ramas más jóvenes y contienen los sacos llenos de polen, que son estos de acá, mira. Los conos femeninos son los más grandes y se los denomina piñas, ¿no? Lo que habíamos visto en el dibujo anterior. Esta es una piña todavía, ¿no es cierto?, desarrollándose. En el interior de las piñas, ahí se forman los piñones, que no son otra cosa que las semillas de la planta. Ahora pasamos a las plantas más conocidas, que son las angiospermas, ¿ya? Esas son las plantas que tienen tejido vascular, son plantas que tienen flores y semillas, y sus semillas, cuando, ¿no es cierto?, se desarrolla la flor, da origen al fruto, y el fruto cubre prácticamente la semilla. Entonces son plantas cuyas estructuras reproductivas son las flores y los frutos, ¿ya? Son el grupo de plantas más diverso, el más abundante y con mayor distribución a nivel mundial. Se conocen cerca de 250.000 especies de angiospermas, mientras que las gimnospermas son más o menos algo de 700 conocidas aproximadamente. No significa que son más numerosas las angiospermas. Son las plantas que dominan la vegetación en la mayoría de los ecosistemas. Por ejemplo, tenemos los olivos, ¿no? Por ejemplo, de la aceituna, ¿no? Las encinas, tulipanes, el trigo, el maíz son angiospermas. La mayoría de las plantas que tú, por ejemplo, te vayas ahorita a un parque, de hecho que van a ser angiospermas. Hay especies de tamaños muy diferentes y viven en diferentes ambientes también. Incluso hay algunos que pueden encontrarse en los fondos marinos, ¿no? Podemos encontrar plantas acuáticas ahí, por ejemplo. Las características principales de las angiospermas son las siguientes. Muchas especies son de hoja caduca. ¿Qué significa esto? Que sus hojas se les pueden caer, especialmente en el invierno. Incluso algunas se pueden quedar puras ramas nada más, ¿no? Lo que les permite a estas plantas soportar esos ambientes donde hace mucho frío. Sus hojas son muy variadas en forma y tamaño, ¿no? Seguramente has ido a un parque y has visto que no todas las hojas de las plantas son iguales en tamaño ni en forma. Tienen semillas encerradas en un fruto, que es una característica especial de las angiospermas. Las semillas están protegidas justamente por el fruto, ¿no? Y eso le va a permitir, ¿no es cierto?, que se puedan dispersar a mayores distancias. Por lo tanto, son las que más pueblan diferentes ecosistemas. Poseen flores de vivos colores. Esta es otra característica importante de estas plantas. Al tener flores de muchos colores, esto atrae a los animales que facilitan el transporte del polen de una flor a otra, como en el caso de las abejas, los colibríes. Las angiospermas han establecido una estrecha relación con los animales, ya lo hemos comentado, gracias a que muchas tienen flores con sustancias nutritivas, néctar por ejemplo, o semillas que son comestibles. Por eso no es cierto que los animales comen esos frutos, sus semillas son duras, pasan por tubo digestivo y cuando defecan se esparcen las semillas de esas plantas. Ya por eso que atraen justamente a los insectos, a las aves, ¿no?, que ayudan a dispersar sus semillas. Tipos de angiospermas. Hay dos tipos de angiospermas, las denominadas dicotiledóneas y las monocotiledóneas. ¿Ya? Comenzamos con las dicotiledóneas. Imagínate el frejol, o si quieres imagínate un árbol de guavo, ¿no? ¿Por qué se dice que es dicotiledónea? Porque su semilla tiene dos cotiledones, ¿no? Seguramente has visto que el frejol, su semilla se puede partir en dos. La arveja se parte en dos. En una guava, ¿no es cierto?, su semilla también se parte en dos. Esas son dicotiledóneas. ¿Ya? Tienen semillas con dos cotiledones y de ahí, ¿no es cierto?, salen, cuando germina, salen, ¿no es cierto?, sus hojitas iniciales, que son un par también. Su raíz es axomorfa. ¿Qué significa? Que su raíz se va bifurcando, se va dividiendo, ¿no?, en varias ramificaciones. Sus hojas son laminares, o sea, aplanadas y penninervias. ¿Qué significa penninervias? Que si tú ves, ¿no es cierto?, las nervaduras de las hojas, ¿no?, se van también ramificando. A eso se refiere. Si nos vamos a su flor, el cáliz y corona, que está formado por hojas modificadas realmente, son tetrámeras, piezas de 4 o pueden ser piezas de 5, pentámeras, ¿no? En el caso de las monocotiledóneas tenemos al maíz. El maíz se caracteriza porque su semilla es una sola, o sea, tiene un solo cotiledón. Y cuando esta germina solamente da origen a una hoja. Su raíz es fasciculada. ¿Qué significa? ¿No? Casi todas las raíces son del mismo tamaño cuando germina o crece la planta. Sus hojas son acintadas, alargadas, ¿no es cierto?, y paralelinervias. ¿Qué significa? Si tú observas las nervaduras de sus hojas son paralelas. Sus flores
No tienen cáliz ni corola diferenciados, como si fueran los dos uno solo, ¿no? Pueden ser de 2 piezas, pueden ser de 3 piezas o pueden ser incluso hasta de 6 piezas, ¿no? Entonces ahí tenemos esas diferencias entre las dicotiledóneas y monocotiledóneas, que son tipos de angiospermas. La importancia de las plantas. Proporcionan alimento a muchos animales, incluidos los seres humanos. Ayudan a producir el oxígeno junto con las algas. Ofrecen cobijo o refugio a muchas especies, por ejemplo las aves. Evitan la desertificación del suelo. Entonces es importante cuidar, ¿no es cierto?, las plantas. Fijan los nutrientes a la tierra. Producen madera y carbón. Y nos proporcionan medicinas. Actividad número 1. Realiza los siguientes ejemplos en las tablas. Primero, escribe ejemplos de plantas que tú conoces según su clasificación, ya sea briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. Segundo, escribe ejemplos de plantas que tú conoces que son importantes en el campo de la medicina, de la industria, la agricultura y el ambiente. Actividad 2. Elabora un mapa mental del reino Plantae. Entonces, en esta actividad vas a elaborar un mapa mental que contenga las características, clasificación e importancia del reino Plantae. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta otra nueva oportunidad.